Vale, pues empezamos ya. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Cristina, por el tiempo que nos vas a dedicar y que has dedicado preparando esta presentación. Y gracias a los asistentes. Bueno, presentando a Cristina Martín Aceña, decir bueno, es técnico de turismo y administración de empresas turísticas, máster en protocolo y relaciones institucionales, experto en turismo accesible, guía de patrimonio nacional, guía intérprete de la Comunidad de Madrid y habilitada oficialmente para trabajar con los idiomas de español, inglés, francés, portugués, italiano. Entre sus carteras de clientes está la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, las embajadas de Brasil, Italia, Filipinas, México y Portugal, corporaciones municipales del Principado de Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura, agencias de viajes mayoristas, minoristas y MICES o MAIS de España, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal y Brasil. Yo confieso que lo de MAIS no sabía lo que era. Bueno, es un acrónimo, ¿no? En inglés, Meetings, Incentive, Conference and Exhibitions, que es la industria del turismo de negocios y eventos. Y bueno, pues vamos a ver esta presentación tan interesante de Rodin versus Giacometti y nada más, te cedo ya la palabra, Cristina. Adelante, muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Fernando. Oye, y bueno, pues encantados al grupo que estáis aquí reunidos para escuchar este paseo, porque realmente lo que quiero haceros es hacer un paseo por el arte, ¿no? En la exposición que inauguró a finales del mes de enero la Fundación MAFRE en la calle Recoletos y que, bueno, por los motivos que ya todos sabemos, se cerró el día 11 de marzo. Entonces, yo esta exposición es una exposición que me la preparé, primero entre otras cosas porque me la pidió la Embajada de Brasil. Tenían una serie de visitas, querían hacerlas y me la preparé. Y porque, por otro lado, Rodin y Alberto Giacometti para mí son dos de los grandes escultores que he tenido la oportunidad de conocer, no físicamente, sino a través de su obra desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo que la primera vez que vi una obra de Alberto Giacometti fue en la Fundación March y yo todavía no había empezado a estudiar turismo, ¿no? Entonces me fascinó y a partir de aquella exposición empecé un poco a meterme ya, a indagar sobre este gran escultor del siglo XX. Lo he llamado, la exposición la he llamado. ¿Me vais a perdonar un momentito? Que voy a cerrar una cosita que se me ha ido de tamaño, ¿vale? Yo creo que ahora ya la tengo aquí bien. Bien, yo la he llamado Rodin versus Giacometti y al final la terminaré llamando Giacometti versus Rodin. Son dos escultores que se llevan prácticamente una generación en el tiempo, pero que su trayectoria personal y su trayectoria como artistas ha ido en paralelo. Es decir, viendo o estudiando las obras de Rodin, podemos sacarle cierta similitud a través de las obras de Alberto Giacometti. Y a pesar, como yo decía, de estar separados por más de una generación, sus respectivas obras se comparten en aspectos puramente formales, ese interés por el trabajo de la materia, que cambian en muchas veces, no siempre es escayola, no siempre es hierro, pero que esa materia la van transformando de alguna manera entre sus manos, y la acentuación del modelado, la preocupación por el pedestal. Y luego os diré qué es esto del pedestal, aunque sabemos todos lo que es la palabra pedestal. Y ese gusto por la fragmentación o la deformación. Son algunas de las cosas que entre estos dos grandes escultores del siglo XIX y del siglo XX se ha podido trazar una línea continua. Rodin considerado como uno de los grandes, o considerado el gran escultor del siglo XIX como innovador, es el maestro, sin discusión alguna, del siglo XIX,
y hasta ahora ningún escultor moderno ha llegado o ha podido medirse con él. Giacometti, a pesar de llevarse una generación completa, desde muy joven sintió el influjo de este gran escultor Rodin del siglo XIX, aunque, por supuesto, todos los escultores y todos los artistas en sus primeros periodos de trabajos sienten la tentación por otros nuevos sistemas o por otras nuevas expresiones de arte. Giacometti tocó el neocubismo, Giacometti tocó el surrealismo. Esto fue en ese primer periodo de su obra, pero que hacia el año 1935 su tendencia o su evolución como escultor poco a poco va derivando hasta encontrarse con la obra de Giacometti. En esta primera diapositiva, que ya la vamos a dejar, tenemos ese pensador, la imagen que tenemos detrás, la fotografía, el edificio, lo conocemos, es el edificio de la Caixa, un edificio espectacular, y a la derecha, a vuestra izquierda, perdonad, tenemos el hombre que camina, ¿no? Uno de los iconos de las obras de Alberto Giacometti. En esta fotografía, esto es ni más ni menos que el ayuntamiento de la ciudad de Calais, y en la parte inferior izquierda, vuestra izquierda, podemos ver la obra, junto con el pensador, más conocida de Giacometti, de Gustavo Rodin. Esta exposición yo la he dividido como en varias partes. Es un paseo por las salas de la Fundación Mafre, que no podemos pasearnos. Os emplazo, si os animáis cuando termine este confinamiento, a darnos un paseo en vivo y en directo, porque creo que merece la pena. Bien, esta exposición que estoy haciendo con vosotros, la he dividido en espacios independientes, aunque todos entre sí tienen cierta comunicación, tienen un diálogo, porque no podemos hablar de una obra sin pedestal y no podemos hablar de un pedestal sin obra. Por lo tanto, estos grupos en los que yo he querido dividir esta charla serían grupos o soledad, de formación y descomposición, la conexión con el pasado, la repetición o las series, la cuestión del pedestal o la consecución de la obra, el hombre que camina, y luego he añadido al final de esta serie de fotografías o de diapositivas una retrospectiva mínima fotográfica que también está en la exposición y que nos hace nos da un poco la idea cómo estos dos grandes escultores trabajaron, uno en el siglo XIX y uno en el siglo XX. El primer grupo, que empezamos ya con él, sería Grupos o la Soledad, y sería esta imagen que son los burgueses de Calais. Se encuentra en la ciudad de Calais, en la plaza del ayuntamiento, y esta es, curiosamente, la primera obra o la primera escultura que se hace dedicada a unos héroes, pero están desprovistos, están desnudos de todo carácter de héroes. Están con sus túnicas largas, están prisioneros, no tienen medallas, no tienen nada que se les identifique con héroes. Todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver. Si pensamos, por ejemplo, en cualquier escultura o en cualquier monumento que tenemos en cualquier plaza de Madrid, por ejemplo, pensar en la plaza de Oriente, tenemos la escultura ecuestre de Pietro Tacca, de Felipe IV, lleno de medallas, bastón de manto, sombrero, banda, caballo, en fin, impresionante, ¿no? Esto, lo que vemos son 6 pobres hombres en esta diapositiva. Solo vemos 4, 2 están detrás de esta figura que tenemos con la mano levantada, y el personaje principal es Pierre Dustac, que fue el que decidió que este grupo de burgueses ofreciese su vida al rey Eduardo III cuando invadió la ciudad de Calais durante la famosa Guerra de los 100 años, acontecida entre 1337 y 1453. Ellos se ofrecieron para ir al cadalso,
para que no quemasen la ciudad, para que esa ciudad no fuese destruida por las tropas de Enrique, de Eduardo III. En ellas, si podéis ver, a ver, mirar, yo creo que me estáis viendo con el ratón, se me acaba de ir el anterior, vamos a ver aquí, vemos cómo están vestidos, están dignamente, van camino del cadalso. A distintos niveles, es monumental, tiene 2 metros, cada uno de estos personajes mide 2 metros. Curiosamente, antes de que esta estatua homenaje fuese expuesta y fuese inaugurada, Gustave Rodin llegó a realizar 11 trabajos anteriores hasta llegar a la copia que tenemos o al original que tenemos ahora mismo en Calais. Continuando con esta, una obra dedicada a esos héroes desprovistos de todo contexto de honor, ¿no? La siguiente, bueno, esto no merece la pena que nos paremos mucho, es un poco la cartela que podemos encontrar a los pies de esta escultura. Y aquí tenemos ese encuentro que tuvo en el año 1945 Giacometti, haciendo un intercambio, formando parte de esta escultura como un miembro más de todos ellos. A partir de aquí, Giacometti empieza a hacernos esta imagen que tenemos en pantalla, que se llama El Bosque, que ni más ni menos son esa misma serie de personajes que tenemos en la diapositiva anterior, hombres de pie caminando hacia algún sitio, caminando hacia algo o descaminando. Aquí tenemos en ese pedestal que forma parte de la composición, puesto que las esculturas, las figuras, nacen de ese propio pedestal e incluso unos bustos que todavía parece que están más inmersos. Os diré cómo trabajaba Giacometti. Lo que tenemos frente a nosotros en esta pantalla ahora mismo son hilos de hierro, hacia pequeños hilos de alambre o de hierros, y a partir de su composición iba añadiendo con sus propias manos trozos de metal o trozos de escayola para hacer esa composición. Son muy frágiles y al mismo tiempo son muy fuertes, dan la sensación de gran fortaleza, con esa independencia que tienen todos los personajes representados. Este grupo escultural se llama El Bosque, Le Bois, y si vemos esta fotografía, que no es ni más ni menos que un bosque, esas raíces que no podemos ver, que están en el interior de la tierra, con esos árboles que en su conjunto forman un bosque. Y otra vez, esos pies que están emergentes de este pedestal y que en su conjunto están buscando un bosque, ¿no? como la foto que tenemos. En la siguiente diapositiva me he permitido, es bastante mala, pero no he encontrado ninguna buena. No sé si tuvisteis la oportunidad de ver una exposición que hubo el año pasado en junio-julio, de Giacometti en el Museo del Prado. Llevaron varias esculturas cedidas por la Fundación Giacometti de Zúrich, y parte de ellas se distribuyeron, bueno, en total se distribuyeron en varias salas, las salas más importantes. Y aquí tenemos esta que se denomina Los tres hombres que andan, ¿no? Les trois hommes qui marchent. Está en la sala, yo no sé si la podéis reconocer, pero frente a este hombre que tenemos andando, su espalda, es decir, vosotros, me ha ido, su espalda seríais vosotros, las meninas. Es la sala donde encontramos a la familia de Felipe IV, realizada por Velázquez, y todos los cuadros que rodean los podemos reconocer: Conde Duque de Olivares, Felipe IV, muy joven, el Baltasar Carlos, bueno, y al fondo tenemos ese cuadro de Tiziano, que es Carlos V en la batalla de Mühlberg. El comisario de esta exposición en el Museo del Prado, él dijo que las figuras de Giacometti estaban paseándose, lo mismo que este grupo de personas que tenemos aquí.
Es decir, ellos mismos, estas esculturas se pasearon por todo el Museo del Prado para admirar como unas obras más de arte. En la siguiente diapositiva, que también realizó Rodin, esta es la Puerta del Infierno, impresionante, ¿no? El tamaño es descomunal y aquí he querido con estas flechitas, podéis ver, identificar, es que tengo un ordenador bastante sensible, ¿eh? Y en el momento que mueva un poco más la mano de la cuenta se me va a diapositiva, perdonad. Tenemos en la parte superior a estas tres figuras que luego veremos el boceto de la primera, quién nos lo hace, ¿no? Esto es una doble autoría de Gustavo Gaudin con Camille Claudet, que luego os la presentaré. Estas tres diablas que salen desde esta flecha, las tenemos aquí, como estas diablas que realmente se llaman. También podemos reconocer a vuestra izquierda esta pintura negra de Goya, que la tenemos en el Museo del Prado. Encima, como no, el pensador, que en línea recta, no es que es tan sensible este botón, perdonad, en línea recta lo tenemos aquí metido y una de los muchos besos y abrazos que Gustavo Gaudin nos hizo. Conocemos el que está expuesto y el que nos han invitado a ver en muchas exposiciones, pero para llegar al final de ese beso, lo mismo que para llegar al final del pensador, Gustavo Gaudin hizo infinidad de obras y no las calificamos de subobras, sino que son el principio o el nacimiento de esas obras. Aquí podemos ver a Camille Claudet, esta que fue su amante, empezaron a ser amantes con 18 años, una relación bastante turbulenta, fueron amantes, fue su musa, fue en multitud de ocasiones despreciada y aquí la vemos subida a una mesa para hacernos la figura que tenemos aquí. Seguimos, acaba de venir mi hija que acaba de tener un examen. La foto anterior, aquí tenemos a Camille Claudet, ¿no? Que ya se ha hablado de ella. Y esta que es ni más ni menos Annette, la mujer de Giacometti. Se conocieron en el año 1947, se casaron en el año 1949 y a mí esta foto me encanta porque podemos ver cómo Giacometti trabajaba. Era un hombre muy metódico, trabajaba en un lugar que él llamaba la cueva. Podemos ver el aspecto de su taller, ¿no? Bien, vemos a Giacometti de espaldas haciendo un boceto de su mujer. Y era un hombre bastante caótico trabajando, pero al mismo tiempo muy minucioso. Tenía un estándar fijo para los que eran sus modelos. Su modelo principal fue Annette, aunque también tuvo a su madre como modelo y a su hermano Diego. Pero Annette la podemos ver y la podemos reconocer en una multitud de trabajos de Giacometti. Vemos que hay una distancia entre el escultor, el artista, el cuadro y la mujer que tenemos al fondo. Dos veces. Ahora. Entre el escultor y su modelo siempre tenía que tener una distancia de 1,40 m. Para que ese 1,40 m fuese exacto, tenía una marca, una cruz en el suelo. Y la modelo o el modelo siempre tenía que estar escorzado hacia la izquierda. ¿No? Aunque él estuviese trabajando sobre una figura frontal, sus modelos siempre los tenía colocados escorzados hacia la izquierda. En ese principio de su obra, en ese neocubismo, la descomposición de las formas para poder ver todas las sombras que sus propios modelos realizaban, ¿no? Seguidamente os presento la fotografía, a lo mejor lo podéis reconocer, al gran escritor francés Balzac, íntimo amigo de Rodin, y este busto que forma parte o fue un primer borrador o un primer boceto, es una escultura
esta sí la tenemos en la exposición, forma parte del principio de la obra que hizo homenaje para el ayuntamiento, pedido por el ayuntamiento de París y la Escuela de Bellas Artes del monumento Honoré Balzac. A la izquierda, a vuestra derecha, yo creo que podéis reconocer la figura Felipe IV en esta escultura magnífica de Pietro Tacca del siglo XVII, como os decía, con todos sus atributos, ¿no? El caballo en corbeta, las botas de montar, elegantemente vestido. Podríamos decir que esta imagen, esta representación de Pietro Tacca es casi idéntica al cuadro que nos hizo Velázquez de Felipe IV entrando en Fraga, ¿no? Bien, yo os he presentado, o vosotros ya conocéis a Felipe IV, pero aunque no os lo hubiese presentado, hubieseis podido reconocer que esta persona o bien era un héroe, era un personaje importante, un militar importante. En la figura que tenemos, en la escultura que tenemos a la izquierda, no podemos reconocer a Honoré Balzac, vestido con una túnica, desprovisto también, como los burgueses de Calais, de todos sus atributos. Está representando o está intentando representar, intentó representar a un escritor. Lo normal que a un escritor lo pintásemos, lo reconociésemos, lo esculpiésemos con libro, con una pluma, con un libro entre las manos o intentando escribir en un escritorio. Aquí Gustavo Rodin nos ha desprovisto de esos atributos que eran los tradicionales para para representar un personaje, ¿no? Siguiendo con nuestro paseo, ya vamos a llegar a esa otra etapa de esta exposición, que sería la deformación o la descomposición. La descomposición, la deformación, lo roto, lo inacabado. Frente a nosotros tenemos esta escultura de Rodin completamente en equilibrio, lo tenemos aquí, y me he permitido hacer una pequeña comparación con el busto que tenemos de Bernini, realizado en 1619. Se dice, un poco entre comillas, ¿no? que podía ser su propia cara. Es el miedo expresado en su máxima expresión. La cara que tenemos abierta de este joven, que está perdiendo el equilibrio, tiene una composición desequilibrada con sus hombros. Y debajo, como no, tenemos el grito de Munch, realizado en el año 1893. A la izquierda, en alto, tenemos El profeta de Gargallo, de 1933. Todos nos están expresando miedo, todos nos están expresando todas estas esculturas y la pintura, las tres esculturas y la pintura que os he traído, nos están expresando dolor, nos están expresando miedo a la pérdida de algo, a la traición, en un equilibrio desequilibrado. Si vemos el cuadro de Munch, está apoyado en una especie de barandilla con un río que pasa debajo, y al fondo tenemos, voy a indicar con las flechas, a un personaje que solo le podemos ver el cuerpo, no es demasiado sensible este, y otro personaje a su lado en el que solo vemos la sombra, quizás una persecución, ¿no? La escultura de Bernini de 1619, también una expresión con ese pelo, también un poco barroco, ¿no? Esa composición del cuello, podemos perfectamente ver esos músculos por este lado, lo mismo que podemos ver por este otro. Son magníficos. Y como no, Giacometti, en esa línea de copiar o de seguir la traza que Rodin le presentó, nos hace esta escultura. De esta escultura hizo bastantes ejemplares.
Esta es la última que hizo, que nos la encuadra dentro de un marco o dentro de una jaula para mostrarnos el contenido del continente. Y me he permitido poneros un poco a forma de broma, ¿no? La máscara del Dottore della Peste, ¿no? Este disfraz de la época renacentista en Venecia, en que los doctores se vestían de esta manera, con ese pico largo, y en ese pico, pues, ¿qué es lo que introducían? Introducían algodones, telas, con plantas, con medicinas, con un buen olor para evitar ese contagio, ¿no? Eso que ahora ya sabemos de lo que se trata, ¿no? Y en esta transformación, rotura de forma de trabajar, tenemos esta escultura de Giacometti, que nada se parece a lo que estamos habituados, ¿no? La mujer que anda, una mujer deformada, pero perfectamente hecha, ¿no? Una perfección. Y la he comparado con La mujer en el jardín de 1932 de Pablo Picasso. Esta obra la tenemos en el Museo Reina Sofía. Si nos fijamos, es que estoy tratando con mucho cuidado el ratón para no irme de diapositiva. Si vemos en esta hoja, vemos este cuerpo en ese de esta mujer, en ese primer periodo de neocubismo de Giacometti, que abandonó hacia 1935-1936. En esta presentación también he querido haceros un poco ese comparativo de que todos los escultores, todos los pintores, todos los artistas, ellos se inventan, pero al mismo tiempo que se inventan, aprovechan o tienen esa memoria histórica de otras cosas que se han hecho. Aquí lo podemos ver, este neocubismo de Giacometti frente a este cubismo puro de Pablo Picasso, que es una de las pocas, además, esculturas que realmente Picasso hizo, acompañado, ayudado, y de hecho Picasso prácticamente todas las pocas esculturas que hizo, las hizo en el taller de su buen amigo Julio González, ¿no? Aquí os he traído otra fotografía de esta mujer que anda, la tenemos de espaldas, esta mujer que marcha, y en esa deformación que también nos hizo el Greco, en una de las salas del Museo del Prado, donde nos pusieron en que esta mujer, de cierto modo, deformada, ¿no? Como el Greco nos deformó. Siempre se dice que nos deformó, así es como él nos pintaba. Vemos este Cristo crucificado, ¿no? Perfectamente acompañado de María y de San Juan. De nuevo me remito a esta foto que ya os he puesto antes y que ahora vemos de frente, el cuadro de las meninas, que yo creo que identificáis perfectamente. Y nos vamos a otro segundo estadio, otro estadio de esta charla, que son las conexiones con el pasado. Tanto Gustave Rodin como Giacometti fueron dos personas que el arte antiguo les influyó bastante. Frente a nosotros tenemos este cuadro, esta escultura, está en el Museo de Rodin en París, y en esa formación de cómo nos trabaja esos cuerpos, podemos ver esta pierna, estoy pasando ahora el ratón por ella, perfectamente hechos sus músculos. En esta escultura, y lo mismo que las que tenemos en la exposición de Mafre, podemos ver prácticamente la traza de sus dedos, ¿no? Es por lo que esta visita, pues yo, bajo mi punto de vista, pierde un poco, ¿no? Porque no podemos sentir cómo los escultores estaban apretando esos materiales para que luego saliesen a la luz sus obras. Lo podemos comparar, ¿no? Ese amor a lo antiguo con el torso de Belvedere, de Apolonio del siglo I antes de Cristo. Vemos esa pierna, vemos ese brazo, esos músculos perfectamente tallados, diríamos, como si fuesen hechos en madera, junto con
esta magnífica obra, un poco deteriorada, que se encuentra en el Museo del Louvre, pero vemos ese torso perfectamente, marcadas todas las costillas, ¿no? Y la imagen real de San Juan Bautista. Mirad, el personaje que tenemos en esta diapositiva ahora mismo es un campesino que se llamaba Bibi, y que un día, paseándose cerca de donde tenía, las afueras de París, donde tenía Gustavo Rodin su taller, se asomó a una ventana y vio una habitación o un taller bastante desarticulado, ¿no? Muchas piezas por el suelo, como cosas rotas. Y le preguntó qué es lo que estaba haciendo, si estaba desmontando el propio taller. Gustavo Rodin, muy ofendido, le dijo que no, que lo que estaba en el suelo eran parte de sus obras, es decir, lo roto también eran parte de sus obras. Y no es que lo dijésemos que fuese lo roto, sino que muchas piezas que trabajando se le caían o se descomponían, para él formaban parte de su obra. Cuando Bibi pasa al interior de su taller y le dice que, bueno, que le ha gustado mucho las obras que ha visto, incluso las rotas, y le dice que se puede ser su modelo. Rodin lo tomó como modelo y nos hizo una vez más un San Juan Bautista desprovisto de todos los atributos, sin filacteria, sin cordero, sin podía habernos hecho un pequeño río en ese pedestal, ¿no? Nos lo ha hecho desprovisto de cualquier atributo exterior. En la siguiente diapositiva, en esta fotografía vemos a Gustavo Rodin con Carmen Dameoz, que fue también una de sus modelos, no tanto como su mujer, pero que nos recuerdan, nos llevan a pensar que esta modelo la podría haber sacado perfectamente de esta otra que tenemos, aunque está con una torsión lateral de las 3 gracias de Peter Paul Rubens. También este cuadro seguramente os sonará, que lo habéis visto en infinidad de veces, en multitud de ocasiones, en el Museo del Prado, y son las hijas de Júpiter y de Euromone, ¿no? Que están representando la belleza, el amor, la fertilidad. Esta la reconocemos como la segunda mujer de Peter Paul Rubens, y aquí tenemos a Carmen, igual, que nos está representando la fertilidad. Son modelos completamente diferentes a la belleza que podemos considerar ahora, que tenemos ahora, ¿no? Pero al fin y al cabo son modelos que se siguen utilizando. Peter Paul Rubens, 1635, Giacometti, escultor del siglo XX, ¿no? En la siguiente diapositiva, en un fondo del Museo del Louvre, lo mismo, la Afrodita de Milo, magnífica, que nos llega a pensar a esta modelo que utilizó Giacometti y a este modelo que utilizó Rodin un siglo anterior. Os sonará quizás esta escultura también de Rodin. Es el principio del beso del ángel. No está terminado, pero así es como empezó a trabajar el que posteriormente fuese su obra definitiva del beso, la unión de dos yesos, el que tenemos ahora junto con el hombre que estaría debajo, ¿no? Una mujer tendida sobre la espalda y que es la que corona todo el conjunto del final de la escultura, ¿no? En la siguiente diapositiva lo tenemos aquí. Esta es una pieza muy pequeñita, y esta es la que después termina en ese beso, que es el que ha llegado a nuestros días como más conocido, y que también lo hemos visto en esa puerta del infierno, si os acordáis de las primeras diapositivas. Pasando ya a otro periodo de estos dos escultores,
las series. Ambos escultores hicieron infinidad de esculturas pequeñas, casi todas, y algunas de mediano tamaño, repetitivas y sobre el mismo tema, temáticas, con apenas diferencia. La que tenemos aquí, este es el busto de Anaco, es la cabeza de Anaco, que nos la realiza Gustavo Godin hacia el año 1912-1913 y llegó a hacer hasta 52 cabezas de Anaco. Era una bailarina japonesa que conoció en Marsella durante la Exposición Universal y de ella dijo que no había visto nunca representar también las escenas del harakiri. Esta mujer finalmente se suicidó, se hizo el harakiri, pero una mujer con una personalidad muy complicada. Y Gustavo Godin, ante esta magnífica interpretación de morir sin morir, le pidió que si podía ser su modelo y, como ya os comento, llegó a hacer hasta 52 bustos de Anaco. Algunos, esta es de las últimas, acabo de perder el ratón, aquí lo tengo, esta es de las últimas en la que tiene una policromía, los labios, los ojos. Y en esta otra diapositiva de series también, ¿no? Tantas figuras, tantos bustos con el propio Giacometti a vuestra derecha y la gran cabeza delgada, ¿no? Que está hecha de perfil, pero si no viésemos ese perfil de frente, reconoceríamos la figura de Gustavo, de Alberto Giacometti. Y ya vamos a dar paso a eso que llamaba la cuestión del pedestal, que a mí me encanta mirarlo. Pensar en lo que es un pedestal. Esto es un pedestal. Y de un pedestal sale la obra. Rodin de un pedestal nos hizo su obra. El pensador, lo tenemos a vuestra izquierda. Ese trozo de piedra todavía sin trabajar o apenas trabajado, el busto que podemos reconocer es el de Camille, Camille Codet, el de su amante. La cabeza que vemos en el pensador. El origen es esta cabeza y posteriormente esta otra, que esto es un boceto. Es ese pedestal de donde nace, desde este montón de piedra, nace esta cabeza, que luego poco a poco la fue modificando. Pero este pensador no llegaría a existir si no llegase a tener este pedestal. Los pedestales en la escultura, haciendo un comparativo con la pintura, serían los marcos, que funcionan a modo de jaulas, en las que metemos esa escultura, metemos de esta piedra, de esta jaula piedra, sacamos la escultura del pensador y que nos generan un pensamiento y nos lleva a la creación. En la siguiente escultura tenemos el monumento a Víctor Hugo, también lo tenemos en uno de los parques en París, con mucha violencia, con mucha fuerza. Violencia, pero no en el sentido negativo, ¿no? Sino violencia en el sentido de fuerza, de arraigo que tiene. Mirar, curiosamente, sobre esta escultura, en el año 1951, Alberto Giacometti expresó en privado a su marchante, a Pierre Matisse, el hijo del pintor Matisse, era su marchante, le expresó su profunda indignación por una entrevista que le habían hecho a Pablo Picasso a propósito de esta escultura cuando se expuso por primera vez en París, ya que Picasso, un hombre, bueno, pues hay que decirlo, con sus más y con sus menos, ¿no? Llegó a decir de esta magnífica escultura de Rodin, Rodin dice, lo voy a leer porque es muy curioso,
Rodin dice demasiado poco y demasiado poco claramente en su obra. El Rodin es una cosa pequeña para una plaza tan grande. Estaría muy bien si no hubiera otra cosa. A la espera de mi monumento, por ejemplo. De todos es conocido que a Pablo Picasso le hubiese gustado hacer no solo un monumento a Víctor Hugo, el grande entre los grandes de la literatura francesa, sino a otros muchos escultores, a otros muchos personajes de Francia. Y aquí se puede ver ese enconamiento que tenía con que finalmente fue esta obra de Rodin la que eligieron para exponerla en la plaza de París. Frente a lo que había expresado Picasso de esta escultura, Giacometti dijo a Pierre Matisse, dijo, a mi modo de ver tendrías que decirle al señor Picasso que ojalá él nos diga siempre y tantas cosas y tan claramente como nos lo ha dicho Rodin. Está claro que Picasso es el grande entre los grandes de la pintura, de la pintura del siglo XX, Rodin el grande de los grandes en la escultura del siglo XIX. Nada que ver. En ese amago, en esos pocos años, que fueron escasamente 15 años en los que Picasso trabajó la escultura, en ningún momento, a pesar de que hizo buenas obras, siempre en el principio del neocubismo, no le consideramos uno de los grandes dentro del mundo de la escultura, aunque sí del mundo del arte. Pues pasamos ya al hombre que camina, tampoco me quiero alargar mucho, que es la última parte de esta exposición, y que estas dos esculturas las reconocemos, no hace falta que nos digan a quién pertenece una o a quién pertenece la otra. Este es un interminado de ese San Juan Bautista, realizado en escayola, y a nuestra derecha vemos a este hombre que camina, un hombre que camina en ese momento que estamos hacia 1945, 1950, después de la posguerra, ese hombre que camina hacia algo, hacia algún lugar desconocido, en ese guiño existencialista que también llegó a tener por su relación de amistad, su relación personal con Jean-Paul Sartre. El hombre inestable, también ese momento crítico, esa situación político-social complicada en el mundo, especialmente en Europa, donde él vivía, en París, este hombre inestable que está a punto de caerse después de haber caminado un poco en esta otra escultura. Bien, de nuevo esta foto del Museo del Prado, como no, siempre yo me refiero en todo al Museo del Prado porque parece que es mi padre, ¿no? Es como mi cuna del arte. La plaza, un pedestal de donde salen todas las figuras. Este es una pequeña maqueta que hizo Giacometti hacia el año 1956-1958, para que luego se hiciese en grande para decorar la plaza donde se encuentra, la plaza neoyorquina, donde se encuentra el Chase Manhattan Bank. Y esta es la maqueta que él hizo, hombres caminando dentro de una plaza, en este pedestal, ¿no? Caminando hacia ningún lugar, hacia ninguna parte. También hizo una escultura parecida a esta, y que tomó la inspiración de unos hombres, de un grupo de hombres y mujeres que estaban saliendo del cine un día a las 8 de la noche en París y que eran completamente desconocidos, cada uno iba hacia un lugar, cada uno iba hacia una parte. Bien, ya en este terminal, en este último final del hombre que camina, os había dicho que os iba a poner pues un poco unas fotografías de estos dos grandes escultores que empezamos con Rodin versus Giacometti y que vamos a terminar Giacometti versus Rodin. Este es cuando se estaba empezando a montar el Museo de Gustave Rodin. Tenemos a vuestra izquierda
ese busto, uno de los muchos bustos que hizo de Honorat Balzac, y todas esas piezas que podríamos pensar que están rotas. Bien, para él, como se había dicho, una pieza o rota, una pieza deforme, una pieza no terminada, pues podríamos decir lo que dice Antonio López: una obra nunca está terminada. Para Rodin, una obra nunca estaba terminada, y esa es la misma frase que estamos acostumbrados a oír de nuestro gran pintor, Antonio López, ¿no? Él empieza una obra, cuando la entrega a su propietario, es decir, después de 20 años, pero siempre con ese deseo, o a veces en algunos casos, como es el caso de los melocotones, que lo tenemos en el Museo de Reina Sofía, alguna vez ha tenido y ha pedido al propio museo que le devolviesen ese cuadro para poderlo terminar, para poderlo rehacer, porque las obras tienen vida y como tal tienen movimiento. Aquí tenemos una fotografía de Giacometti realizada por Richard Winter, también un amigo personal del escultor. Abajo en el suelo tenemos esa jaula con la nariz, y aquí haciéndonos uno de sus muchos bustos. Otra fotografía ya con el Museo Rodin, algo más terminado, en el pabellón Alma, un hombre más que interesante. Al fondo tenemos pues varios bocetos, ¿no? Varios pre-esculturas de estas que nos hizo, ese busto que nos recuerda al busto de Belvedere, y en esa cueva, en ese agujero, le llamaban agujero, donde trabajaba Giacometti. Bastante caótico, lo podemos ver, ¿no? Para finalizar, aquí ya tenemos la imagen, esta fotografía que he mezclado a nuestra izquierda de Gustave Rodin, ese torso, una escultura. Voy a aceptar que me acaban de pedir que entre con mi vídeo. Ya estoy, ¿vale? Sí. Una escultura griega que está en el Museo de Esculturas, el Museo de Arqueología de Atenas, y, como no, el Pensador. Estos tres personajes, estas tres esculturas, ahora lo tenemos como un escultor también, como una escultura, perdón, están enfrentados a un diálogo de pensamiento. Y para terminar, esta última imagen en la que tenemos el pensador que está pensando hacia dónde va, esa medio sombra que tenemos de Giacometti, esa mujer a punto de andar, esos bustos que tenemos abajo que podrían ser también parte de este busto que tenemos de Rodin, y este hombre andando. Bien, he terminado mi exposición. Muchísimas gracias por vuestra atención, y bueno, espero que os haya entretenido un ratito. Muchísimas gracias. Fernando, me he metido, ya estamos ahí, ¿no? Sí, sí, vale, sí. muy bien. No sé si Bueno, todos. Vale, pues nada, muchísimas gracias. no, muchas gracias a ti, Cristina. Muy interesante y, bueno, como has dicho tú, ¿no? Con ganas de verlo en vivo, en directo, para ver en 3 dimensiones todos los detalles, ¿no? Hay cosas que Se quedan en una el imagen, camino. sí, se queda en el tintero. Bueno, pues si acaso hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o un comentario, voy a activar los micrófonos. Si hay alguien que tiene ruido en su entorno, pues por favor que lo apague, ¿vale? Pues Ignacio, me parece que ya se ha abierto el micrófono, ¿verdad? Sí, lo he abierto con la intención de escuchar, pero ya que me has dado, yo con Rodin siempre, como tú decías, la sensación que da es que sus esculturas están inacabadas, porque no es como en la época clásica cuando veías una escultura que era nítido, estaba terminado, podías ver. Pero en Rodin, cualquiera de ellos, como tú has resaltado también ahí en el pedestal, surgen de la piedra, surgen del pedestal, pero casi siempre da la sensación de que se quedan a mitad de camino. Bueno, Resulta un poco sorprendente siempre. bien, porque muchas de las cosas, si cogemos, por ejemplo, la del pensador, que nos lleva a pensar que el pensador nace de un trozo de piedra, no de un bloque completo. La cabeza del pensador es un hombre, pero inicialmente era la cabeza o el busto de Camille, que va transformando.
Pero si tú coges la imagen, no sé si puedes hacer algo retrospectivo, no sé cómo podemos ir otra vez a la presentación. Puedes, igual que al principio, compartes pantalla, Aquí la presentación y tengo, vas a... compartir. Vale, muy bien, venga, perfecto. Vale, compartir pantalla y ahora aquí, perfecto, ya se está viendo, yo creo. El pensador es muy curioso, porque fíjate, incluso en esta primera diapositiva, ¿no? Vemos claramente que ahí está el pedestal y sobre ese pedestal, sobre ese bloque de piedra, de bronce en este caso, el original, está sentado el hombre, ¿no? Pero perfectamente podríamos prolongar en el sentido vertical ese bloque de piedra y nos daría solo la cabeza. Sí que es verdad que el hombre está perfectamente tallado, podemos reconocer, si fuésemos médicos, podríamos reconocer prácticamente todos y cada uno de sus músculos, ¿no? Y en cambio la piedra está sin terminar. En la de los burgueses de Calais, ¿eh? voy a ponerlo en pantalla completa mejor. Y los burgueses de Calais, aquí sí que los vemos terminados, es decir, cuando he hablado del pedestal es porque todas las figuras, todas las esculturas de ambos, y eso ha sido esa línea de unión también, nacen de la importancia del pedestal. Es decir, si no hay pedestal, si no hay marco, no puede haber un contenido. ¿Mm? Muchas gracias, Cristina. Nada. Hay más micrófonos abiertos. Bueno, tenéis posibilidad de activar vuestro propio micrófono para los que lo tenéis silenciado. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Lo bueno de estas lo bueno de estas esculturas que tenemos al aire libre, tanto de Rodin como de Rodin no tenemos tantas, ¿no? Pero sí que es verdad que de Giacometti, pero sí que es verdad de Rodin ya solo en su propio museo nos podemos pasear por los jardines y aunque hay mucho guardia nos podemos dar el lujo de tocarlas, ¿no? Y como en esta diapositiva llegar a ser parte de la propia escultura como lo fue Giacometti, ¿no? Cuando visitó el museo. Es impresionante esta foto, ¿no os parece? Desde luego. Bueno, chicos, pues si no queréis nada más... Sí, Kurt, Dime, yo creo que quería... Sí, Ha levantado la mano. dime. Adelante, Kurt. pues sí, pues nada, muy corto solo. ¿Podías sacar un momentito la diapositiva en la que se ve el monumento a Víctor Hugo? Sí, A mí es que me ha llamado la atención muchísimo. O sea, es una escultura con una vitalidad, o sea, con un dinamismo que es mira, desde ahora que luego poco dices... frecuente. Sí, mira, ahora que dices dinamismo, mira esta, la sombra, También. no es un hombre, pero se llama la sombra por la cantidad de sombras que tiene, ¿no? Sí, 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 sí. Si ves esta en esa torsión de cabeza completamente antinatural, en esa posición de la mano derecha, es una composición, una posición del cuerpo del hombre muy complicada, ¿no? Sí, sí. Y en Pues esta algo otra. parecido es con esa otra que me llamó la atención muchísimo, porque es que está como involadizo en parte y Sí, además aquí la está, postura, la postura efectivamente, de Víctor pillada. Hugo y todo esto, me parece una obra extraordinaria. A mí personalmente, es subjetivo, ¿eh? No tengo ninguna razón. Cuando la he visto, pues he pegado un brinco y le he hecho una foto. O sea, porque me ha parecido magnífica. Sí, Eso es todo. Vamos. eso es muy buena y lo más bonito de toda, viéndolo al natural, ¿no? Incluso en esta diapositiva, que no es mala la fotografía, vemos la cantidad de sombras que se producen Sí. en la interacción de la propia figura debajo del hombro, la sombra que le da, esa media toga que tiene apoyada en el hombro con el brazo, en el brazo que tenemos a la izquierda, el antebrazo por debajo, ¿no? Esa cantidad de sombras y que hacen juego o al mismo tiempo están acompañando a
esta parte de la pierna. ¿Lo ves? No Sí, es sí. solo el propio brillo, sino es ese juego de sombras que ha sido capaz de hacer Rodin en el tallado de sus figuras, ¿no? Pues sí, pues nada, muchas gracias por la presentación, que me ha gustado mucho. Vale, Y he pues, destacado esta obra que, no sé, que me ha encantado. Eso es todo. sí, es impresionante. Venga, muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la pregunta, Kurt. Gloria, habías levantado la mano. Puedes intervenir cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Gloria. ¿Qué tal? Una curiosidad, Dime. Cristina. ¿Siempre ha querido Rodin hacer este tamaño de escultura? ¿Siempre ha sido su Sí, trabajo sí, y sí, con sí, vista sí. al exterior? Sí. Sí, 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 en la mayoría de las veces sí. Rodin desde muy joven fue lo mismo que Giacometti, ¿eh? Ambos fueron artistas reconocidos desde muy joven. Y el propio Ayuntamiento de París, la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Gráfica, le pidieron muchísimos trabajos para decorar diferentes plazas. Bueno, ya os he dicho que el Ayuntamiento de Nueva York también le pidió a Giacometti en este caso hacer una escultura para decorar la plaza donde está el Chase Manhattan Bank, que es impresionante de grande, ¿sabes? Sí. Entonces, comparando el tamaño de un escultor a otro, sin duda alguna, Rodin es el auténtico innovador de la escultura del siglo XIX. No solo por su obra, sino también por su gran tamaño. Es muy difícil trabajar tamaños tan grandes. Exacto. Sí, es muy curioso. No sabía si había ido evolucionando hacia este tipo de escultura o realmente sí que era su trabajo, ¿no? Hacer Mira, este en la diapositiva que tenemos de... a ver, tenemos que irnos para el principio. Aquí tenemos este busto, que es el busto de Balzac, que es la cabeza de Balzac, pero luego nos hace esto, que son 2 metros y pico, no me acuerdo ahora de la medida. Pues es verdad que Balzac tenía un tamaño bastante considerable, pero no es este monumento que nos hace de hombre, ¿no? Y todas sus esculturas son a grandes dimensiones. Y otra vez, como no, de nuevo volvemos a ese pedestal, ¿no?, tan importante para su obra. Muy curioso. Muy bonito. Muchas gracias, Cristina. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Gracias, Gloria. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Bueno, pues al final pensaba que iba a hacer una conferencia un poquito más corta para que no os aburrieseis. Hemos dado justo 1 hora exacta. Para nada. Yo creo que a todos nos has tenido aquí pendientes de todo lo que comentabas y cogiendo un poquito de todo lo que sabes, ¿no? Agradecerte una vez más, Cristina, y bueno, pues la próxima esperamos que ya sea en directo. En vivo y en directo. Venga, muy bien, pues muchísimas gracias a todos y cuidaros mucho, por favor, ¿vale? Muchas gracias. Cristina, un fuerte abrazo.